Saludos y bendiciones. Señores, quisiera leerles unos versículos que hay en el libro de Lucas, capítulo 15, que es la parábola del hijo pródigo. Y estaremos escudriñando esta parábola por la importancia que tiene y los códigos que nos enseña de lo importante que es la paternidad para una nación y para un pueblo. Y dice así a partir del versículo 11: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quiso entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo a su padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Señores, cuán importante es que nosotros podamos comprender lo importante que es la paternidad. El por qué las sociedades están tan corrompidas tiene que ver con la falta de paternidad. Las sociedades están corrompidas porque el núcleo y el centro fundamental de la sociedad, que es la familia, está distorsionado. Y la familia, que es el centro y el núcleo de la sociedad, está distorsionado porque el matrimonio de las familias, el matrimonio que es la fuente de la familia, está, ¿cómo decir?, disfuncional. ¿Por qué el matrimonio de las familias no está funcionando correctamente? ¿Por qué hay disfuncionalidad en los matrimonios de las familias? Por falta de paternidad. La falta de paternidad en el matrimonio es lo que hace que el matrimonio, que es la fuente desde donde se desata la familia, la falta de paternidad es lo que hace que haya disfuncionalidad en el matrimonio. Por lo tanto, es bien importante comprender que para que
haya una reestructuración social, para que se acabe la corrupción socialmente en las ciudades, es bien importante que entonces el núcleo de la sociedad, que es la familia, pueda empezar a ser reestructurado conforme a la función original de la familia. Y la familia no puede ser restaurada hasta que el matrimonio, que es la fuente desde donde emana la familia, sea restaurado y comience a funcionar originalmente. Y aquí es donde vemos entonces que entran los principios de Dios. Cuando Dios diseñó que el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, cuando miramos todo este contexto, comprendemos que la corrupción social viene en gran parte por la falta de paternidad. Es la paternidad ubicada correctamente en el matrimonio, es la paternidad sobre el cabeza del matrimonio, lo que hace que entonces la familia comience a funcionar originalmente. Y cuando la familia, que es el núcleo de la sociedad, comienza a funcionar originalmente, entonces la sociedad empieza a prosperar. Por lo tanto, la paternidad es uno, no es todo el problema de la sociedad, pero es uno de los más grandes situaciones que cuando se corrige, entonces la paternidad comienza a traer resultados sumamente prósperos, tanto en la familia como en las sociedades. Señores, hemos leído estos versículos del libro de Lucas, donde se habla de la parábola del hijo pródigo, porque aquí hay toda una serie de enseñanzas bien importantes que nos enseñan cuáles son las circunstancias que atraviesa una persona cuando camina sin paternidad y cuáles son los beneficios que comienza a recibir una persona cuando es acogido por su padre. Y esto es sumamente importante poder entenderlo, porque si comprendemos las consecuencias que trae la falta de paternidad, y si comprendemos los beneficios y la prosperidad que trae la paternidad sobre las personas, entonces podemos comprender la importancia que tiene la paternidad en la sociedad. Varios de las consecuencias que trae la falta de paternidad, teniendo en cuenta todos estos versículos que hemos leído, el caminar sin paternidad trae consecuencias devastadoras. Una de las primeras consecuencias que trae la falta de paternidad es que vemos a la persona viviendo una vida perdidamente. Aquí vemos que este muchacho le pidió todos los bienes a su padre, y cuando se fue con todos los bienes, con toda aquella cantidad de dinero, dice la Biblia que él comenzó a vivir una vida perdidamente. Una vida sin orden, sin disciplina, viviendo conforme a los deseos de la carne, viviendo sin disciplina y sin orden, y dejándose guiar solamente por los apetitos de su naturaleza humana, de su naturaleza carnal. Esto es una de las consecuencias más desastrosas de cualquier sociedad. Ver a las personas viviendo una vida perdidamente es el caos más grande que tiene una sociedad. Lo segundo que tiene una vida sin paternidad es que la falta de orden y la falta de disciplina hace que la persona, aparte de vivir una vida perdidamente, también empiece a desperdiciar los bienes y los recursos en prostitutas, en drogas y en todas las en alcohol y en todas las cosas que
que lo que traen es caos en la sociedad, como le ocurrió a este personaje. Ahora, hay un punto fundamental para toda persona que por las consecuencias de vivir sin paternidad vive una vida así como la que llevaba este muchacho. Una vida perdidamente, desperdiciando todos sus recursos y malgastando todos sus bienes con rameras. Hay un punto decisivo para toda persona que está viviendo así. Y es el punto que habla Lucas capítulo 15, versículo 17, cuando dice, y volviendo en sí. Este es el punto decisivo, donde la persona hace un análisis de su vida y entiende que tiene que dar un cambio. Pero antes de ver ese punto decisivo, vamos a seguir viendo consecuencias de vivir una vida sin paternidad. Señores, uno de los caos sociales más grandes que hay en las sociedades es por la falta de paternidad. Fíjense, la falta de paternidad no solamente hace que las personas vivan una vida perdidamente, no solamente hace que las personas empiecen a malgastar y a desperdiciar todos sus bienes y recursos, no solamente hace que las personas empiecen a malgastar todos sus bienes y recursos en prostitución, en drogas, en alcohol y en todas esas cosas, sino que otra de las cosas que hace es que esto llega a un momento que le trae un caos más profundo a la persona. Por eso dice la Biblia que después que este personaje lo hubo malgastado todo, viviendo perdidamente, desperdiciando todos sus bienes y recursos en todo lo que se le antojaba y en prostitutas y en todas estas cosas, dice que entonces después que lo hubo malgastado todo, dice que vino un ciclo y una temporada de hambre sobre aquel lugar donde él estaba, y dice que empezó a faltarle de todo. Quiere decir que una de las cosas que más trae miseria y pobreza y caos económico en la vida de las personas también viene por falta de paternidad, que es cuando la persona por la falta de paternidad empieza a vivir una vida perdidamente, derrochando todos sus bienes en cosas en cosas como la prostitución, el alcohol y esas cosas. Y aparte de todo esto, entonces la falta de paternidad también hace que la persona, por falta de disciplina, por falta de vivir una vida ordenadamente, también caiga en ciclos y en temporadas de miseria y pobreza extrema. Fíjense, no estamos hablando de cualquier tipo de pobreza, estamos hablando de pobreza y de miseria extrema. Pero es aquí precisamente en uno de estos momentos de los caos más profundos que le acontecen a la vida de las personas, donde entonces viene ese momento del punto fundamental, que es el que yo les hablaba ahorita. Después que este personaje lo hubo malgastado todo, viviendo una vida perdidamente, desperdiciando todos sus bienes y recursos, malgastándolos con rameras, y después de haberlo gastado todo, cuando le vino aquel ciclo y aquel temporada de aquel hambre tan grande y de aquella miseria tan grande donde le faltaba todo, incluso la comida para comer, dice que este fue el momento fundamental donde este hombre empezó a hacer un análisis. Y es donde vemos que entonces él dijo un día, tengo que ir a la casa de mi padre. Pero no hemos terminado todavía. Antes de tomar esa determinación, tenemos que seguir viendo consecuencias de vivir una vida que ha sido afectada por la falta de paternidad. Este personaje, la falta de paternidad
la falta de paternidad en general no solamente hace que las personas vivan una vida perdidamente desperdiciando todos los bienes y recursos, viviendo perdidamente viviendo una vida conforme al deseo de la naturaleza carnal, con prostitutas, con alcohol, con drogas, con todas estas cosas. La falta de paternidad no solamente hace que la persona viva una vida así, sino que también la falta de paternidad hace que las personas viviendo este tipo de vida empiecen a arrimarse a las personas incorrectas. Por eso dice que cuando llegó el momento en que él lo perdió todo, dice que se arrimó a un ciudadano de aquella nación, que es donde entonces él comienza a trabajar cuidando cerdos. Aquí vemos que esta asociación, el arrimarse a esta persona, no le estaba beneficiando en nada. Dice que los cerdos comían mejor que él. Dice que él quería alimentarse con la comida de los cerdos y no le daban. Entonces, señores, para concluir con esto de vivir una vida sin paternidad, hemos visto varios ejemplos utilizando estos versículos bíblicos de la parábola del hijo pródigo. Caminar sin paternidad trae las consecuencias de vivir una vida perdidamente, sin orden, sin disciplina, viviendo conforme a las pasiones y los deseos desordenados. Hace que se desperdicien todos los bienes y todos los recursos sin razonamiento de ningún tipo en todas las pasiones y los deseos, gastando lo mismo en prostitutas, que en drogas, que en alcohol, que en todas estas cosas. Y aparte de esto, también vivir las consecuencias de una vida sin paternidad que trae todo este desorden, hace que también las personas empiecen a arrimarse a las personas incorrectas, personas que van a seguir formando parte del caos en la vida de esa persona. Consecuencias de vivir una vida sin paternidad es que viviendo una vida en todo este desorden y arrimándose y asociándose con las personas incorrectas, hace que la persona empiece a atraer a su vida ciclos de mala suerte, de escasez, de miseria y de pobreza a los niveles más extremos, incluso hasta el nivel de no tener ni qué vestir, ni qué comer, ni dónde vivir, ni dónde dormir. Estos caos, que son los caos fundamentales que más afectan en las sociedades, afectando el desarrollo y el progreso y la prosperidad de las sociedades, estos caos en las personas, que es lo que hace que la prosperidad de las sociedades sean afectadas, estos caos de las personas vienen en su mayor porcentaje a la falta de paternidad en las familias. Hablo de una verdadera paternidad. Ahora, ¿cuáles son los beneficios o cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los beneficios de una verdadera paternidad? Y aquí, para entonces comprender esto, lo primero que tenemos que entender es lo siguiente: que paternidad no es desde la perspectiva genética de hacer hijos genéticamente. Porque este mundo, todas las personas que existen hoy vinieron a este mundo por medio de Dios, pero también del esperma de su padre, que biológicamente puso la parte genética para que esa persona hoy pudiera estar aquí. Y aún así, ¿por qué entonces hay este caos? Entonces, es bien importante comprender que este mundo está lleno de personas que han hecho hijos, pero no de padres verdaderos. Este mundo está lleno de personas que han hecho hijos. Sin embargo, este mundo está lleno
de huérfanos espirituales. Entonces tenemos que comprender que cuando hablamos de la verdadera paternidad, señores, lo más importante es poder comprender que no estamos hablando de la paternidad biológica, aunque también es importante, pero lo más importante es la paternidad espiritual. Entonces, mirando aquí en este mismo pasaje bíblico, ¿cuáles son las ventajas de la paternidad? Número uno, el amor de un padre que lo perdona todo. Por eso vemos que cuando este hombre, después de haber deshonrado a su padre, decirle a su padre, pues si alguien no lo sabe, en aquel tiempo había que esperar que el padre muriera para entonces poder heredar la herencia. Por lo tanto, al este muchacho decirle a su padre en vida que le diera la herencia, lo que él estaba diciendo era: yo no voy a esperar a que tú te mueras, yo quiero que tú mueras ya para yo recibir lo mío y poder hacer mi propia vida, pero yo no voy al tú no morirte, dame la herencia ahora mismo. Entonces, factor número uno de los beneficios de la verdadera paternidad: el amor de un padre que lo perdona todo. Eso es sumamente importante para toda persona que está perdida en este mundo. Luego de esto, vemos que hay tres cosas fundamentales que este hombre hace con su hijo que estaba perdido y que ahora estaba entrando nuevamente a su casa. Este hombre le dice a los siervos que le dieran el mejor vestido, que le pusieran un anillo en su dedo y que le pusieran sandalias. Quiere decir que este muchacho venía del mundo sin vestidos, sin zapatos y sin anillo. Y quiero que puedan comprender, porque esto no son cosas sencillas, aquí son códigos lo que están revelando de lo que solamente un padre puede otorgar a un hijo. Aquí estas tres cosas, el vestido, el anillo y el calzado, son tres códigos que solamente una verdadera paternidad puede otorgar a un hijo espiritualmente. El vestido, que es una de las cosas principales que da un padre, representa identidad. Quiere decir que un padre imparte a su hijo identidad y carácter, le enseña de principios, le enseña, los instruye y los prepara para que puedan obtener el propósito de su vida. Entonces, vestido representa identidad y carácter, representa la impartición que un padre hace hacia su hijo, revelándole los códigos de la identidad y de la personalidad, enseñándole e instruyéndole de los dones, de los talentos, de las capacidades, de las facultades, del potencial, para que él pueda ser un hombre próspero en la vida. Lo otro, el anillo era el anillo representa autoridad y prosperidad. Ese anillo que él le estaba poniendo a su hijo en el dedo tenía un sello que cuando su hijo llegaba a cualquier lugar de aquella ciudad podía consumir de todo lo que había ahí, y a la hora de pagar él simplemente sacaba el anillo y con el anillo él ponía el cuño sobre el precio que se tenía que pagar por todo lo que él había consumido en ese lugar, y la persona que le tenía que cobrar el dinero entonces venía a donde estaba su padre y le decía: mira, tu hijo consumió en mi negocio toda esta cantidad de dinero y tú me lo debes. Mira la firma de tu anillo, el que tú le diste a tu hijo, aquí. Entonces eso es lo que representa el anillo, representa autoridad y representa prosperidad. Entonces, esto solamente lo puede otorgar un padre a su hijo. La autoridad y la prosperidad para tú poder obtener
los bienes y los recursos que necesitas para vivir una vida plena en este mundo. Y lo tercero, el calzado representa dirección. Quiere decir que un padre direcciona a sus hijos en la vida. Un padre imparte e instruye a sus hijos dirección para que sepan caminar en la vida, no perdidamente como los que no tienen padres, sino que un padre da dirección a sus hijos. Entonces, beneficios de la paternidad. El amor de un padre que lo perdona todo llena el vacío de un hijo que estaba viviendo perdidamente. El vestido, el anillo y el calzado que solamente un padre puede impartir sobre un hijo, esa identidad y personalidad que solamente un padre puede impartir para que ese hijo pueda crear una personalidad con valores positivos en una sociedad. Ese anillo que solamente lo puede impartir un padre, que representa la autoridad y la prosperidad para tú poder ser una persona próspera, que aprendas a obtener todos los bienes y los recursos que tú necesitas para vivir una vida plena. Y ese calzado que representa la dirección de que solamente la imparte un padre para que los hijos puedan vivir ordenadamente, teniendo una visión clara, metas definidas, conociendo de estaciones y de ciclos, con metas y con un propósito y con una dirección. Todas estas cosas que solamente las puede impartir un padre a su hijo, crean en ese hijo una vida lo más plena posible, y que hace que personas así puedan conformar una sociedad que entonces puede prosperar. Pero lo más importante de todo, ya para terminar, esta fiesta que hace este padre, cuando él le dice al final a su otro hijo, que le dice: hijo, era necesario hacer esta fiesta porque tu hermano estaba perdido y ha vuelto. Esas palabras son bien, pero bien interesantes. Cuando él le dice era necesario, cuando su hijo le dice: pero tú le mataste el becerro gordo a que se gastó todos los bienes tuyos con prostitutas, y tú le mataste el becerro gordo y hiciste una fiesta a Y vemos que el padre le dice: hijo, era importante haber hecho esta fiesta porque tu hermano, que estaba perdido, que estaba muerto, ahora ha resucitado, ha vuelto. Esas palabras que dice el padre revelan un código bien interesante, que es lo que da el complemento a todo esto de los beneficios que da la paternidad a una persona. Y es que esta fiesta representa como la toma de posesión de un príncipe cuando iba a sentarse en el trono para ser coronado como rey. Esta fiesta que el padre le estaba haciendo aquí, después que había recibido a su hijo con amor, después que le había puesto el vestido que representa identidad y carácter, después que le había dado el anillo que representa autoridad y prosperidad para vivir una vida plena, y después que le había puesto el calzado que representa dirección, ya cuando su hijo está en esta condición, con el amor del padre, con el vestido, con el anillo y con el calzado, entonces ahora su padre hace una fiesta que es similar a la fiesta de la toma de posesión de un príncipe cuando iba a sentarse en el trono para ser coronado como rey, como heredero de su padre. Esta fiesta, después que ya el padre le da el amor, le da los vestidos, le da el anillo y le da las sandalias a su hijo, esta fiesta representa la exposición o la publicación que el padre está haciendo para que toda la sociedad donde él está con sus hijos empiece a reconocer a este hijo, para que la misma honra, el mismo respeto, la misma admiración y
el mismo trato que ese pueblo tiene hacia su padre, que ahora también lo tengan hacia su hijo. Esta fiesta donde el padre mata el becerro gordo, fíjense que no fue cualquier becerro, todo el mundo supo que era el becerro gordo. O sea, quiere decir que el padre aquí estaba haciendo la fiesta al mayor nivel que se podía realizar. Y esto le da a entender algo a todos los invitados de la fiesta y a todos los que participaron de esta fiesta. Esta fiesta, con todo este esplendor que este Señor ha hecho para que nosotros hoy vengamos a saludar a su Hijo, nos muestra lo valioso que es este Hijo para Él. Por lo tanto, si este Hijo Él lo ama tanto y lo valora tanto y lo aprecia tanto, si este Hijo es tan valioso para Él, entonces quiere decir que para nosotros seguir manteniendo la relación que tenemos con Él, el mismo respeto que tenemos hacia Él, tenemos que empezar a dárselo a su Hijo. El mismo aprecio, la misma consideración, el mismo trato que nosotros tenemos hacia Él, tenemos que empezar ahora a otorgarlo también a su Hijo. Porque si su Hijo es tan importante para Él, entonces todo lo que hagamos a partir de ahora hacia su Hijo es valorado por este hombre. Señores, para concluir, las sociedades desde todas las épocas han estado corrompidas por la falta de paternidad que hay en las familias, que es el núcleo central de las sociedades. Son desastrosos las consecuencias de una sociedad donde hay falta de paternidad. Son desastrosas, caóticas las consecuencias como las que hemos visto aquí para toda persona que le ha tocado vivir una vida sin paternidad. Y no vamos a quitar el papel de la madre. Extremadamente importante. Que da amor, comprensión incondicional, cariño. Pero hay cosas que no la da la madre, solamente la puede dar un padre. Y son desastrosas las consecuencias y caóticas las consecuencias para toda persona que le ha tocado vivir una vida sin paternidad. Pero también lo importante de los beneficios que tiene para una sociedad la paternidad. Como una paternidad correcta en cada familia hace que las personas de esa familia puedan desarrollar vidas plenas, y cómo estas personas, por la paternidad que han recibido y que han aprendido a vivir una vida plena, una vida ordenada, una vida próspera, entonces pueden hacer que la sociedad de su generación prospere por lo que ellos van a aportar. Señores, importancia de la paternidad. Sumamente importante para toda sociedad. Saludos y bendiciones.